y agradecida porque os podéis imaginar que para mí es un honor y un privilegio presentar en este Salón de Pleno este libro que sirve a la par para seguir rindiéndole homenaje. Y casi que culto, porque Carmen Olmedo, para nosotras, para mí, para muchas de nosotras, ha sido nuestra maestra, nuestro referente. Eh, Mucho tiene que ver en lo que en las que estamos aquí y hasta dónde hemos llegado, porque no tengo que hacer mención de su currículum, ¿no? Porque si no fuera por las mujeres convencidas, socialistas, que hicieron también un pulso al final, porque había que convencer no solamente a la sociedad, sino también incluso a veces hasta la propia gente nuestra de que el feminismo y crear, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer era algo imprescindible para todas las mujeres andaluzas. Así que creo que gracias a ella estamos muchas aquí. Para mí, como decía, es un orgullo. Yo hago, vamos, al ser concejala de igualdad, creo que es de lo mejor que me ha pasado en mi trayectoria política. Lo vivo con mucha intensidad y lo vivo como una oportunidad bueno, que sería más complicada sin tener la referencia también de muchas de vosotras. Para mí, aquí hay muchas maestras también mías, hay muchas compañeras de viaje y que hacen el camino más fácil y que nos damos calor y que nos damos impulso. Y nada, me gustaría más que bueno, que dejar pues esa parte también de legado infinitamente menor, pero sí poner esos espartos para que Granada sea una ciudad igualitaria. Me pregunto qué pensaría Carmen Olmedo si estuviera viviendo estos momentos donde hay una regresión, porque es que hay una regresión de nuestros derechos si no los paramos, y me encantaría escucharla y saber qué diría o qué haría, porque seguramente sería un aliento. Así que gracias infinitas por elegir el Ayuntamiento de Granada, gracias por presentar este libro aquí y yo ya me callo y le doy la palabra a Laura Nieto. Muchas gracias, Laura. La desigualdad de las mujeres en la sociedad sigue siendo un hecho que pone en evidencia la diferencia que aún existe entre la realidad y el derecho. Carmen Olmedo Checa. Estas son sus palabras. Buenas tardes, concejala, amigas, amigos. Estas palabras fueron pronunciadas hace más de 20 años, están plenamente vigentes. Esto nos da una idea del camino tan difícil al que se tuvo que enfrentar Carmen Olmedo para poner en marcha el Instituto Andaluz de la Mujer. Tuve la feliz oportunidad de conocerla personalmente y coincidir en varias ocasiones con ella. No había entonces, estamos hablando de hace más de 30 años, no había entonces muchas periodistas con visión de género que quisieran trabajar por hacer visibles las desigualdades y luchar contra ellas desde sus mesas de redacción, que es realmente lo más difícil. La recuerdo como una mujer menuda, que sonreía mucho y que tenía una profunda mirada crítica con la que a veces decía lo que no podía comunicar con palabras porque entonces no era políticamente correcto. Nos reunimos hoy para recordarla y rendirle homenaje a través de este libro, Valiente, influyente y poderosa, Carmen Olmedo, en el que habla ella y hablan otras muchas mujeres, teóricas, políticas, las profesionales, las magníficas profesionales que la acompañaron en esa hermosa y complicada tarea de poner en marcha el Instituto Andaluz de la Mujer. Así que es momento de oír sus voces y sin más le doy la palabra a María José Hernández, que fue la responsable del primer programa Óptima en Andalucía, en lo que hace mucho tiempo conocimos como Caja Granada. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo para la presentación en Granada de este fantástico libro sobre Carmen Olmedo y su obra, que va a permitir a quien no haya tenido la suerte de conocerla, descubrir a una persona extraordinaria, a una feminista clarividente y luchadora,
a quienes las españolas y fundamentalmente las andaluzas tenemos muchísimo que agradecer. La acción política de Carmen Olmedo Checa iba dirigida a la mejora real de la vida de las mujeres en todos sus ámbitos, pues ella era consciente que para alcanzar una sociedad igualitaria y por tanto plenamente democrática solo era posible con la participación de las mujeres. Era plenamente consciente, y así lo manifestaba, que la independencia económica era vital para que las mujeres pudieran gozar de la libertad y la independencia. Y en ello puso también todo su empeño al implantar programas que permitieran la incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado, es decir, en el empleo. Y tanto fue su empeño que en la década de los 90 consigue que la población activa femenina andaluza crezca casi un 120%, mientras en el resto del país lo hacía en un 55%. Yo me siento muy afortunada porque quiso la suerte que por aquel entonces, como ya ha comentado Laura, trabajara en recursos humanos en Caja Granada. Y uno de los programas que Carmen implantó, financiado por el Fondo Social Europeo, fue el programa Óptima, para optimizar los recursos humanos en las empresas. Y para ello firmó con el entonces presidente de Caja Granada, Julio Rodríguez, un convenio de colaboración para implantar una novedosa gestión de los recursos humanos. Fui la encargada, tuve el honor de crear un grupo de trabajo para estudiar la situación de las mujeres en la Caja y así poder aprovechar mediante esos déficits que descubrimos el talento de toda la plantilla para una gestión eficaz de los recursos humanos, sin ningún sesgo de género. Fue así como conocí a Carmen Olmedo y también a María Escudero, como directora provincial en ese momento en Granada del Instituto Andaluz de la Mujer. Congenié muy bien y conecté muy bien con ellas para llevar a cabo este proyecto riguroso y ambicioso, donde la formación para quienes participábamos tenía un papel esencial y donde tanto la metodología, los manuales y las consultoras que el IAM ponía a nuestra disposición para las empresas eran las mejores y con las mejores profesionales. Porque Carmen Olmedo, como persona inteligente y segura de sí misma, le gustaba relacionarse con lo mejor, con las mejores personas, con los mejores profesionales, algo que a lo largo de mi trayectoria en la empresa ha sido patente y es lo que distingue a las personas inteligentes de las mediocres. Con estos medios y no sin cierta dificultad, eran los años 90, pongámonos en ese tiempo, ¿no? Esto conllevaba un cambio de mentalidad y de cultura empresarial. Conseguimos avanzar, siempre con el respaldo de Carmen y de María, que se encargaban de presionar allí donde no podíamos, las que nos ocupábamos de eso en la empresa, saltar los obstáculos que nos encontrábamos. Como he dicho antes, con programas que había llevado a cabo desde el Instituto Andaluz de la Mujer, Carmen Olmedo había conseguido que la incorporación de las mujeres en las empresas fuera considerable. Pero a pesar de esto, en las grandes empresas, como era por ejemplo la nuestra, a pesar de que las mujeres tenían un perfil mucho más cualificado que los hombres, pues procedíamos mayoritariamente todas del ámbito universitario, los niveles de decisión estábamos subrepresentadas. Con el programa Óptima para la igualdad de mujeres y hombres en las empresas pasamos en 8 años, no sin mucho trabajo y con la ayuda inestimable del instituto, fundamentalmente de Carmen Olmedo y de María Escudero aquí en Granada, de un 12% de mujeres en puestos de responsabilidad a un 48% en 8 años. Estos fueron sus logros. Pero el IAM que dirigía Carmen Olmedo, además de los cambios sociales, cambiaba a las personas, removía los cimientos de cada una de nosotras, porque el feminismo nos cambia la vida. Y quienes nos relacionábamos estrechamente con su obra, con el Instituto Andaluz de la Mujer, lo sabemos bien, pues tuvimos el privilegio de conocer a las grandes maestras académicas y a sus obras de referencia, en conferencias, en jornadas que se programaban continuamente, en Baeza, en Sevilla, en Granada, en toda Andalucía. El feminismo con mayúsculas
el de Carmen Olmedo y su equipo con las 8 provincias en las 8 provincias te cambia la vida, nos cambió la vida muchas, y ya no miras todo lo que hay a tu alrededor con otra visión que no sea una visión feminista que te empuja a seguir estudiando y a trabajar allí donde estés por una agenda feminista. Este es mi recuerdo de Carmen Olmedo, una mujer feminista avanzada a su tiempo que transmitió a quienes tuvimos la suerte de cruzarnos con ella, con su obra y con sus íntimas colaboradoras, los valores del feminismo, que no son más que los valores de la democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Acaba de incorporarse al salón de plenos nuestro querido alcalde, Francisco Cuenca. Su agenda no se lo ha permitido antes y aunque esta es su casa, yo le invito a que ocupe su sitio en la presidencia, por favor. Bueno, hemos escuchado a María José, es muy interesante lo que nos ha contado, la importancia de que la mujer escale peldaños en las empresas y mucho más en las empresas privadas. Ahora es el momento de oír a un hombre que imagino nos va a emocionar porque tiene una responsabilidad importantísima. Se trata de Alberto Arnaldo, que es gerente de AGISE, la entidad gestora de las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia machista en Andalucía. Alberto. En primer lugar, muchísimas gracias, alcalde, concejala, María, a todas las personas de la mesa, Alejandro, en fin, bueno, un orgullo enorme que tienes que sentir de la madre que tenías. Inmaculada, también una satisfacción verte. A María, también la asesora provincial del Centro de la Mujer de Almería, que está en representación del Centro Provincial de Granada, porque la compañera de Granada no se encuentra bien. Y le deseamos que se recupere pronto. Bueno, yo conocí a Carmen Olmedo en el año 90, ella era la directora del Instituto Andaluz de la Mujer y yo acababa de llegar a Granada para gestionar una entidad que se llamaba la Fundación Solidaridad Democrática y que entre otros programas tenía en marcha lo que entonces se llamaban casas refugio para mujeres víctimas de malos tratos. Afortunadamente, esa terminología ya cambió, la Ley Integral contra la Violencia de Género le puso el nombre a lo que es realmente, que es violencia de género, violencia machista. Le duela a quien le duela y le moleste a quien le moleste. Es violencia de género y es violencia machista. Y no hay perfiles de mujeres víctimas de violencia, son solo mujeres. Y sí hay perfiles de agresores que son los varones que agreden a esas mujeres. Esto hay que decirlo siempre y ahora más aún si cabe. Había casas de refugio en aquel momento en Almería, en Granada y en Sevilla. Es una pena que no esté María Luisa Martín Aro, que era la responsable también en aquel momento de Almería, de la Casa de Almería. Comenzaba también en Málaga, dependiente de la excelentísima Diputación Provincial, pero financiada por Elian, y Cádiz estaba gestionada por una asociación de mujeres del barrio del Pópulo y de Cádiz. Después se pondrían en funcionamiento las casas de acogida de Jaén, Huelva y Córdoba, también gestionadas por las diputaciones provinciales y financiadas por el Instituto Andaluz de la Mujer. Esta disparidad en la gestión de las casas hizo que Elian, es decir, Carmen Olmedo, plantease la necesidad de homogeneizar el modo de trabajo, para lo cual se elaboró un proyecto unitario que garantizase la equidad en la atención a las víctimas de violencia de género en todo el territorio andaluz. Fue un proceso complejo, difícil y laborioso. Como muy bien decía María José, hablamos de finales de los 80, primeros de los 90. ¿no? Pero Carmen se volcó en él a través de los equipos de compañeras y compañeros de Elian y de los distintos centros provinciales de la mujer en cada una de las provincias. Se consiguió materializar en Andalucía un sistema integral de acogida a mujeres víctimas de violencia de género que fue pionero en España. Una red de acogida con equipos multidisciplinares constituidos por profesionales del ámbito jurídico, psicológico, del trabajo social, de la educación social, etcétera, que desde entonces y hasta ahora siguen prestando atención especializada a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día y los 365 días del año. El papel de Carmen en la materialización de este proyecto fue determinante.
colocó en la agenda política, lo que ahora se llama así, un tema que siempre quedaba limitado al ámbito privado. Yo he vivido situaciones en las que muchas veces ibas a reuniones y te decían tus mujeres, como si fuesen algo exclusivamente de los que estábamos trabajando, como si no fuese de todas y de todos. No eran mis mujeres, no son las mujeres de toda la ciudadanía, y todos tenemos responsabilidad en tener que mejorar esa situación. La firme determinación, el compromiso y el trabajo de Carmen consiguió que la violencia de género fuese un problema asumido por las instancias políticas y se le considerase un problema político de violación de derechos humanos, y por tanto sería desde las instancias políticas desde donde correspondía arbitrar las medidas que garantizasen la seguridad de las mujeres. Y algo muy importante y que tenemos que tener siempre en cuenta, que esas medidas contasen con dotación presupuestaria propia para poder ser llevadas a cabo. Lo demás, que no nos vendan humo. Las medidas que se pongan en marcha tienen que llevar en la columna de la derecha sus correspondientes numeritos y ceros, si no, no se pueden llevar a cabo. Medidas legales, psicológicas, sociales, culturales, laborales, de sensibilización, de protección, porque fueron planes de erradicación de la violencia con un claro componente transversal. Se involucraba tanto al Gobierno andaluz a través de las distintas consejerías como a la Administración central y a la Administración local. La trayectoria personal y profesional de Carmen Olmedo nos ha marcado a todas. Generó equipos de mujeres y algunos hombres comprometidos con la erradicación de la violencia de género y logró sensibilizar a la población andaluza en la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres. Carmen supo ver la necesidad de crear y consolidar un dispositivo de seguridad en Andalucía para aquellas mujeres que no tenían garantizado lo más elemental, un espacio seguro libre de violencia para ellas y sus hijos e hijas. Promovió medidas legales, sociales, psicológicas, laborales, para habilitar salidas justas y equitativas en Andalucía. A día de hoy, Carmen sigue siendo un referente para que sigamos defendiendo en Andalucía todas aquellas medidas que puso en marcha para que las víctimas pudieran sentir que existía una alternativa para salir de su situación de violencia, una puerta en la que podían sentirse protegidas y apoyadas por un equipo de profesionales que les facilitaría un espacio y un tiempo de recuperación necesario para poder iniciar una nueva etapa en sus vidas. Gracias, Carmen. Por tanto, durante unos años muy difíciles en los que conseguir esos derechos nos hizo mejores a todas como sociedad. Fue un orgullo inmenso poder trabajar contigo. Muchas gracias, Alberto. Es tan importante el trabajo que hacéis en las casas de acogida. Bueno, nuestra siguiente invitada no podía ser más oportuna. A ver, es que yo soy periodista, ¿no? Es que la salud sexual y reproductiva está de plenísima actualidad. Entonces se me acaba de caer el papel. Nuestra siguiente invitada, a la que yo tengo además un especial cariño por temas personales, es Enriqueta Barranco, ginecóloga, investigadora y colaboradora siempre del Instituto Andaluz de la Mujer. Y una magnífica cómplice con las mujeres que van a dar a luz y las que no también. Enriqueta. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí, pero bueno, yo siento deciros que lo que voy a contaros es lo que Carmen me aportó a mí, porque realmente yo soy de una generación igual que la de Carmen, o sea que si ella viviera, pues tendríamos la misma edad. Y bueno, pues eso me hace llegar a mí al camino de ver lo que ella aportó a la sociedad, pero a través de mi persona. O sea, porque realmente para mí Carmen fue uno de los mejores descubrimientos de mi vida por razones profesionales y personales. Entonces, me encanta estar aquí en un lugar tan simbólico para Granada como es el Salón de Plenos de su ayuntamiento, tradicionalmente conocido, sobre todo en la prensa más antigua, como el Salón de la Mariana. Y a mí pues me gusta hablar de Salón de la Mariana porque bueno, es un nombre que corresponde con las grandes decisiones que se toman en este salón. Lo estamos haciendo, esta reunión, para conmemorar la memoria de Carmen Olmedo Checa, esa gran mujer que logró dar sentido a mi camino
en pos de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Tengo que reconocer que aunque éramos coetáneas, como ya he comentado, también éramos miembros de la generación que ya vislumbraba horizontes de igualdad, pero algunas hasta carecíamos de vocabulario para identificar las desigualdades existentes en todos los ámbitos cotidianos. En mi cultura rural, los hombres golpeaban a las mujeres, pero eso eran cosas que pasaban en los matrimonios y nadie se podía meter entre ellos, lo que significaba que era la mujer la que siempre salía perdiendo. En mi medio había un dicho que decía: por casa de nadie que no pase nadie, porque nadie sabe lo que pasa en casa de nadie. Era una expresión que se usaba para encubrir a los maltratadores. Las agresiones podían ser, y lo eran, la norma. En otras ocasiones, las mujeres violentadas recurrían al aborto clandestino y lo hacían en sus casas, acompañadas por la denominada abortera. Yo conocía a las aborteras del pueblo en el que residía, sin ningún tipo de control, y si la mujer moría en ese trance, se pensaba, y así se expresaba, que era por castigo de Dios, ese Dios tan vengativo que permeaba nuestras vidas en aquellos momentos. Yo, desde que tenía 13 años, sabía que iba a ser médica, y en mis años de formación el tema de igualdad me parecía un ensueño, porque yo luchaba día a día por no ser discriminada como mujer y como futura médica. Después, con una perspectiva académica, no llegaba a ver claro cómo reivindicar los derechos de las mujeres, los derechos en la salud sexual y reproductiva. Yo soy pionera en la prescripción de métodos anticonceptivos, porque ya aún estando penado por el artículo 416 del Código Penal, en esa oportunidad pues tuve la ocasión de no tener ningún tipo de veto y me enseñaron a manejar los métodos anticonceptivos disponibles muy pronto en mi vida profesional. Pero desde el punto de vista feminista todavía tenía una escasa visión práctica de lo que podía hacer. Aún así, tengo que confesar que las casualidades no lo son tal y que hay veces que encontrarse con ellas pues marca un hito en las vidas. Y así fue como en aquella academia me encontré con una alumna privilegiada, la primera directora del Centro de la Mujer en Granada, años 90. Y a través de ella descubrí a Carmen Olmedo, cuyo sentido práctico y su visión de futuro me hicieron ver que aunque primero había que pensar, después se necesitaba actuar en favor de la igualdad. No valía con haberse leído muchos libros feministas que por entonces a veces hasta había que traer de fuera. Pues bien, el libro que hoy presenta ante vosotros aquella primera directora, vaya a tener la oportunidad en él de comprobar la enorme importancia que Carmen Olmedo tuvo para todas las mujeres de Andalucía y también del resto del Estado, propiciando medidas que abarcaron desde la consolidación de un lenguaje para visibilizar nuestras desigualdades hasta la puesta en práctica de políticas de igualdad de la máxima relevancia, como aquí ha quedado ya manifestado. Cuando todavía los gobernantes no profundizaban en el tema en sus discursos, porque hablar de feminismo era cuestionable y para algunas, desgraciadamente, lo sigue siendo todavía. ¡Qué ironía! Yo, mientras leía los textos que hoy presentamos ante vosotras, he tenido en mi mente la pregunta que le haría a Carmen si se encontrara aquí, entre nosotras, y que sería la siguiente. Carmen, en la posmodernidad vigente, las fuerzas patriarcales tratan de borrar a las mujeres. ¿Qué te parece? ¿Cómo deberíamos luchar contra dichas fuerzas? Seguro que ella tendría una respuesta para nosotras, pero a falta de ello, yo me atrevo a pensar que nos diría que es hora de que las mujeres volvamos a la lucha, porque la igualdad no es un sueño, pero los sueños muchas veces se ven poblados de oscuros nubarrones como el que acabo de mencionar. La propuesta de que las mujeres vamos a pasar a ser personas menstruantes y con ello se generan ideas disparatadas como esta que acabo de mencionar, de incalculables consecuencias para las mujeres si se llevan a la práctica. No podemos volver al olvido cuando apenas acabamos de hacer historia.
Así es que muchas gracias por vuestra atención. Os dejo para que podáis escuchar las palabras muy respetables que va a pronunciar a buen seguro María Escudero, aquella primera directora del Centro de la Mujer de Granada, que os va a hablar de Carmen y de su compromiso feminista, porque todos y cada uno de los párrafos de este libro os van a dejar muy claro lo que Carmen representó para todas las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Bueno, hemos oído testimonios muy interesantes, pero ahora es el momento de que veamos un vídeo en el que hay también testimonios muy potentes, algunos muy emotivos, y estoy segura de que nos van a aportar una visión muy global de lo que fue y sigue siendo Carmen Olmedo. Se llama Miscelánea. Entonces, el método Olmedo puede ser aplicado, pero replicar a Olmedo, pues habrá personas que salgan también extraordinarias, pero no serán igual que ella, serán igual que ellas mismas. No puede ser de otra manera. La suerte que hemos tenido es contar con ella, porque realmente era una gran cabeza estratégica y no hay tantas, hay pocas. Yo, en primer lugar, y no puedo evitarlo, con muchísimo cariño. Yo llegué a conectar con ella, a tener una sinergia importante, y entonces, pues siempre que la recuerdo, lo primero que me afloran son los sentimientos. A continuación, pero eso inmediatamente, pues esa fuerza y ese liderazgo que ella tenía, que hizo, por ejemplo, de mí una mujer, o por lo menos yo entonces no lo sabía, feminista y muy comprometida. Digamos que todo lo que después he podido hacer como feminista, pues gran parte lo debo a aquello que me infundió, que me hizo pensar, creer Carmen Olmedo. Eso fue un cambio radical que ocurrió en muy poco tiempo. Empezamos a trabajar en enero del 90 en los centros de la mujer y bueno, había algunas asociaciones de mujeres, había algunas, pero muy pequeñas. Yo recuerdo, y siempre lo he dicho, que cuando yo llegué al centro de la mujer en Cádiz había 4 o 5 asociaciones de mujeres registradas. En poco más de 2-3 años éramos más de 100. Y además, lo más importante, más de 100 mujeres repartidas por toda la provincia por el medio rural y por cualquier medio. Y empecé a montar su equipo. Y entonces, mira, simplemente el que todas las que estuvimos con ella, las primeras directoras de todas las provincias, seguimos manteniendo una relación. Siempre continuamos y seguimos viéndonos alrededor de la personalidad de Carmen, que consiguió que 8 personas, en aquel momento, 8 personas, hablando de directoras de las provincias, que no nos conocíamos ninguna, a los 2 meses de estar con 4 reuniones con Carmen, éramos un equipo. De Carmen innovadora. Carmen abrió, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer a varias expresiones del feminismo, unas efectivamente teóricas, académicas, intelectuales y políticas, pero otras fue una apertura al arte, a la innovación, a la pintura, a la escultura, a las instalaciones
extraordinarias que se pusieron de moda en los años 80, 90, y Carmen les daba un espacio muy grande a artistas iniciales que estaban buscando su lenguaje, su camino, y que la llevaba también a Baeza. Es más, varios encuentros de Baeza tuvieron como tema alguna de las artes y el feminismo. Carmen Olmedo fue la promotora del primer centro de atención a mujeres en España frente a la violencia y frente a la sexualidad. El caso era trabajar en el feminismo, que en aquella época, después del tiempo que llevábamos de la dictadura, pues la verdad que al empezar en un proceso y en un momento donde ya podíamos libremente poder expresar nuestras ideas y poder trabajar, pensamos que era definitivo trabajar con las mujeres y para darles servicio y ayuda a todas las que lo necesitaron. Y por supuesto y primordial, legislar sobre las mujeres, que es lo que hizo Carmen estupendamente. Que esa fue la contribución más importante, más pionera de todas las que se hicieron cuando comenzó la democracia, comenzaba a trancas y barrancas en los últimos momentos o los primeros de la transición, cuando ya había libertad, se acababa de aprobar los anticonceptivos, era dificilísimo el conseguir anticonceptivos en nuestro país, en España. Había que llevar receta médica, conseguir la receta médica era tremendo, que las farmacias te la dieran era todavía más tremendo, y que las mujeres pudieran tener acceso a ellas era todavía mucho más difícil, que tuvieran información que todavía más, y todo era muy, muy, muy difícil. Y yo estoy completamente convencida, y además yo no solo estoy convencida porque lo supe personalmente, sino porque además está escrito y está investigado por las que han estudiado e investigado aquellos años de la transición y concretamente estos temas, de que el Centro de Planificación de Málaga fue, yo diría que el pionero, yo diría que fue el primero. Lo llevaban Carmen Olmedo y Chiqui Gutiérrez del Álamo. Fueron las dos que aquel centro pues se empeñaron y lo hicieron contra viento y marea. Recurrieron a todas las instituciones, a todos los lugares. Creo que lo hacían hasta parroquias, fíjate lo que te digo. Y bueno, y así ha sido reconocido. Luego después se fue creando más, fue María Izquierdo la consejera de la preautonomía, todo esto antes de la autonomía, que fue en el 82, pero ya estaba el centro de Málaga, y a partir de que María Izquierdo es consejera de la preautonomía, se crean los otros centros. ¿Cómo lo hicimos esto? ¿Cómo pudimos hacerlo? Pues pasando a los hechos. Es decir, que nuestra andadura y en esos comienzos, el de empezar a abrir el espacio de defensa de las mujeres en Andalucía no fue una cuestión teórica, ni de debates, ni de a ver cómo lo hacemos, sino fue contactar con las mujeres, que ya te digo que era el primer problema, ofrecerles información de lo que ellas necesitaban. Carmen era una maestra, Carmen era un referente, Carmen era una mujer muy valiente, muy valiente, muy valiente, no me cansaré de decir lo valiente que era. Y además era, en fin, es quizá una palabra exagerada, pero Carmen era una visionaria, ¿no? Fue una adelantada a su tiempo. Ahora vosotras que sois más jóvenes, a esto le llamáis influencer, ¿no? Y nosotras, bueno, nosotras éramos conscientes de que estábamos con una persona que era adelantada a su tiempo, que era una pionera, que era una persona que, bueno, que se anticipó, que abrió camino, que pensó que había que cambiar, porque ella era muy consciente de la situación de las mujeres, lo era por muchas razones, sobre todo por su conocimiento de la realidad.
Carmen Olmedo se destacaba por ser una luchadora en materia de violencia de género. Lo abanderó desde el primer momento y ella tenía muy claras dos estrategias en la lucha contra la violencia de género. Por un lado, la necesidad de sensibilización a todos los ámbitos de intervención a los que tenían que ir las mujeres, a las policías, a los juzgados, al ámbito sanitario. O sea que por un lado esa era una prioritaria intervención. Por otro lado también lo que era la necesidad de que las mujeres contaran con recursos necesarios para acudir a informarse, asesorarse y también recursos de atención integral y acogida. Nuestra tierra era una tierra que carecíamos las mujeres de nuestra tierra de reconocimiento, de visibilización, de derechos, y Carmen se entregó en cuerpo y alma por poner los cimientos de esta gran estructura del Instituto Andaluz de la Mujer, de los centros provinciales, de los CIM, de los centros de información a la mujer que tan vital son para las mujeres, sobre todo, ¿no? Para las mujeres que sufren violencia de género en las zonas más rurales y más diseminadas de nuestra comunidad autónoma. La que abrió caminos en Andalucía, la valiente, la poderosa también, porque además creyó en las mujeres. Sí recuerdo muchas entrevistas suyas donde había algo que nos inspiraba, era tu tranquilidad, su perseverancia, y sobre todo lo que quería poner era sacar a la luz, en el foco, debates sobre las mujeres que nadie se atrevía a hablar. Tenemos que agradecerlo a Carmen y a todas sus compañeras que hoy tengamos, pues imagínense, un centro en cada provincia, 180 centros de información a la mujer en toda la geografía andaluza y una red de protección y de atención a mujeres víctimas de violencia de género que es un referente y un modelo magnífico en toda España y en Europa. Y entonces íbamos por todas las ciudades y casi todos por los pueblos viendo y teniendo contacto con las asociaciones de mujeres. Entonces, Carmen lo que sí se preocupaba es que había muchas mujeres, muchas asociaciones de mujeres que al principio, cuando nosotras le decíamos, le hablábamos de feminismo, ellas se echaban para atrás y decían, no, feminista yo no soy. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos desde el instituto, desde el organismo de igualdad, fue poner en valor la palabra feminista. Pues mira, mi madre era una persona normal. Es decir, esa mirada que tiene ahí en esa foto, así es como era mi madre. Era completamente transparente. Lo que tú veías, pues, era lo que era ella. Y yo, de su trabajo y de cómo políticamente se la ve o se la veía, me he ido entrando después con todas estas cosas. Pero yo la veo una madre normal. Y luego, fundamentalmente, la mayor virtud de mi madre es que todo el mundo se sentía bien a su lado. Todo el mundo. Ella sabía, tenía una inteligencia emocional impresionante, porque a cada persona le daba lo que esa persona necesitara. Y si era fantástica en una sola cosa, la exprimía para ella y para todo el mundo en esa cosa. Y a la otra lo otro, y a la otra lo otro. Entonces esa era la mayor virtud. Y con nosotros igual, nosotros somos muy diferentes y es la mejor madre del mundo para mí, como soy yo, y la mejor madre del mundo para él, como es él. No quería un reconocimiento propio. Lo que pasa es que es verdad que tenía tuvo mucho éxito porque es que ella tenía las ideas muy claras. Esa era su virtud. Ella sabía perfectamente lo que quería y a quién tenía que tocar y cómo y dónde y a dónde quería ir. Y eso facilita, claro, cuando tú sabes perfectamente que tú tienes que coger el coche en Málaga y querías a Barcelona y cuál es tu carretera y no te desvías, pues llegas antes. Yo creo que esa era su virtud. Esa y como dice Eva, calaba muy bien a la gente. Entonces se rodeaba de la gente que en cada momento pues necesitaba y exprimía y sacaba lo mejor de esa gente. Ahora sí creo que es importante intentar de alguna manera copiar la manera de trabajar que tenía ella, que era generosa y, como he dicho antes,
a rodearse de gente fantástica, aunque fuera fantástica solamente en una cosa. ¿Y qué hacíamos Carmen y yo? Carmen y yo no estábamos en el centro de planificación familiar, sino en el centro asesor. Y nosotras íbamos por los pueblos de Málaga dando charlas. Imaginaros el año 78, el año 79, recién despenalizados los anticonceptivos, y nosotras con 5 niños bastante pequeños. Íbamos las dos en el coche y muy a menudo llevábamos a los 5 niños atrás. Luego hay otra serie de hitos, pues como son los planes de igualdad, el tema de la violencia, que aparte, bueno, el Centro de Estudios Feministas que monta Carmen en Baeza y que fue importantísimo para dar un cuerpo ideológico al feminismo. Fue una cosa sencilla para mí, no fue difícil, porque yo lo que quería era que la palabra de Carmen estuviera presente en el libro. Por eso tenía muy claro que la estructura tenía que ser a partir de algo que Carmen había dicho. Entonces, de ahí saqué, y de las notas de mi memoria cuando estuve allí, las notas que tenía en mi cabeza, ordenándolas, de manera que cada capítulo tuviera de entrada las palabras de Carmen Olmedo y después el desarrollo que se hizo en el instituto correspondiente a esas palabras, que ella admiraba a feministas teóricas. Y por otro lado, también ella era muy amiga de sus amigas y muy amiga de sus colaboradoras y valoraba mucho a las personas con las que trabajaba y tenía una relación tan importante y tan bonita con las directoras de los centros de la mujer que ahí tenían que estar ellas, porque ellas eran las que tenían que hablar de Carmen Olmedo. Recuerdo a Carmen Olmedo en su plenitud como política socialista y feminista. Creo que la primera vez que conectamos fue para proponerme formar parte del jurado que concedería los premios a mujeres plásticas, con la convicción de que era necesario desde el Instituto Andaluz de la Mujer apoyar la creación artística de las mujeres, visibilizar el talento y también crear una plataforma para activar la igualdad de oportunidades. Quisiera finalizar con la frase de Clara Campoamor, que tanto me recuerda a Carmen Olmedo: yo puse la semilla, otras mujeres vendrán. Una frase estupenda para terminar ese vídeo, ¿no? Yo puse la semilla, otras mujeres vendrán. Han venido muchas mujeres después y esperamos que sigan viniendo otras, aunque la cosa está regular. Bueno, pues otra de las mujeres que también pusieron semilla, y en este caso lo hizo en Granada, fue la primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, entre 1989 y el año 2000, que trabajó directamente, codo con codo, mano con mano, brazo con brazo, con Carmen Olmedo. Es María Escudero Sánchez. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme en este acto que es un reconocimiento público a Carmen, pero para mí es mucho más que eso.
yo no sería la persona que soy si no hubiera estado con Carmen Olmedo. Diría más, está por ahí mi hija haciendo fotos y diría que ni siquiera mi hija sería la mujer que es si yo no hubiera tratado con Carmen Olmedo. Y esto es una verdad porque el vínculo con ella y lo que aprendimos y lo que hicimos durante 11 años, y además yo estuve con Carmen desde que la conocí hasta, bueno, la seguíamos viendo hasta cuando ya estuvo en la residencia y también íbamos a verla allí. Bueno, yo me negué a verla. Ya hubo un momento que pensé, ya no es Carmen, yo ya no quiero ir a verla, ¿no? Pero hemos mantenido nuestra relación siempre. De hecho, ella no está, pero nosotras seguimos manteniendo una relación. Esas 8 directoras que estuvimos casi de media, pues 10 años con ella, los 10 años que ella estuvo en el Instituto Andaluz de la Mujer. Gracias, alcalde. Gracias, querida Ana. Gracias por acogernos. Yo también, para mí era importante que aquí presentáramos el libro de Carmen en Granada. También quiero agradecer a quienes me acompañan hoy. Bueno, Ale, a Eva y a ti, formáis parte de mi vida como tu madre y os quiero un montón y me encanta que estéis aquí. A Inma, por supuesto, a María José, a Alberto, a Enriqueta. Es que trabajábamos juntos, es que formabais parte del equipo. Y Laura también, porque Laura estaba allí, estaba en Canal Sur, y a mí no se me ocurría que Carmen viniera a Granada y que no fuera, que yo no le mandara un mensaje o que llamara a Laura. Entonces al principio no había, y le decía, oye, que va a venir Carmen a presentar tal cosa, y ahí estaba, ¿no? Y luego, bueno, lo que hicimos de trabajar porque las mujeres comunicadoras también aprendieran y bueno, lo que tú contabas antes, ¿no? Y se formaran en feminismo. O sea, nosotras hemos tejido unas redes, y yo creo que el instituto en eso, por ella, por su personalidad, lo hizo muy bien. Tejimos redes muy diferentes, muy diferentes, ¿no? Con Inma Montalbán era la persona más rara que teníamos porque era una jueza. Y Carmen decía, pero tú te traes una jueza aquí a la formación, me lo decía llena de orgullo, ¿no? Porque me decía, ¿cómo? Pero la jueza aquí, ¿tú crees? Pues, bueno, claro, ella contará su experiencia con Carmen y con todas nosotras. Bueno, lo que trato de deciros es que esto, siendo un reconocimiento público a la obra del instituto, que le tenemos que agradecer fundamentalmente a las organizaciones de mujeres que cogieron un proyecto que era en un ámbito mucho más privado, que era el ámbito de Begoña, con nosotras, que hicimos un libro digital y que han presentado un proyecto al Instituto Andaluz de la Mujer, que agradezco profundamente, que ha financiado y que ha hecho posible que tengamos en papel este libro. Gracias, María, está aquí la asesora de programa del Instituto de la provincia de Almería, nos está acompañando, gracias por venir. Y esta ha sido la realidad de este libro, ¿no? Pero el libro nace como un homenaje íntimo de nosotras, de nuestro recuerdo, es un ejercicio de memoria, de agradecimiento, de homenaje a Carmen. Eso es lo que es el libro. Y claro, pero como es verdad que la obra de Carmen y del Instituto Andaluz de la Mujer de esos 10 años sembraron o sentaron las bases de las políticas públicas de igualdad, no solo en Andalucía, es que nosotras hemos sido el referente en España y lo hemos sido en Europa. Y además ya a mí, vamos, yo lo digo con todo orgullo y con toda naturalidad. O sea que de nosotras hemos ido pregonando, y lo diré de la manera más sencilla que lo puedo decir, lo que hacíamos en el instituto. Carmen, después de irse del instituto, fue diputada. Después de ella fue diputada desde el año 2000 al 2004. En 2004 fui diputada yo. Y la Ley Integral de Violencia de Género, que está vigente, en el título 8º, que es el título que da cobertura a la atención integral de las mujeres víctimas, es un modelo de lo que ya habíamos desarrollado en Andalucía. Y esta es la realidad. O sea, nosotros hacíamos un trabajo de atención a las mujeres, pero también hacíamos un trabajo de transformación de las estructuras. La palabra transversalidad, cuando la vimos acuñada en la plataforma de Pekín en el año 95, nosotros ya sabíamos lo que era la transversalidad, porque era lo que Carmen hacía continuamente. Carmen hablaba con todos los consejeros, poníamos políticas de igualdad en absolutamente todas las consejerías y trabajábamos en todos los niveles. Nosotros trabajábamos con las mujeres, con las asociaciones de mujeres en el territorio, con las asociaciones y con los centros de las mujeres, en las consejerías, pero además también con el Parlamento. O sea, nosotros hacíamos iniciativas, continuamente hacíamos iniciativas legislativas y siempre, a ver, lo llevábamos todo para adelante. Me he saltado el guión, pero voy a ir muy rápido.
Yo quisiera agradecer a CAEFAM y a todas las organizaciones de mujeres el esfuerzo y la alegría de que nos hayáis aportado este libro, porque sin vosotras no sería así, ¿no? De todas maneras, el libro, como digo, es el resultado, es como un resumen, es como un compendio de lo que han sido las políticas de igualdad en Andalucía. Y si lo veis, no me voy a detener en eso, pues ya ahí lo tenéis, vais a ver todos los programas, están plenamente vigentes. Es alucinante cuando los ves porque, bueno, el diálogo que manteníamos con las asociaciones de mujeres hacía posible, como decía ella, es que hay que hablar con las asociaciones de mujeres, porque si no vamos a perder el norte, porque nosotras desde el despacho no vamos a cambiar la realidad. Y eso ella lo tenía muy claro y nos lo transmitía a nosotras. Una cosa muy importante que también se ha hablado aquí es el tema de la formación feminista. Nosotras recibíamos formación feminista, hacíamos y gestionábamos formación feminista. Carmen nos formaba a las 8 directoras y hoy tengo que dedicarle unas palabras de cariño porque yo no hablo en nombre propio, hablo en nombre de esas 8 directoras, especialmente de María Luisa Martín, que vive en Granada y que está malita y que por eso no puede estar con nosotras, pero también de Gaby, de Gabriela Sotomayor, de Ana Aquiles, de Consuelo Gamero, de todas esas mujeres que éramos una piña con ella y que pudimos hacer tantas cosas con el liderazgo de ella. Carmen era una persona creativa, era una política austera, eso lo he valorado mucho con el tiempo, a medida que ha ido pasando el tiempo. Ella era una persona austera, tenía un sentido pero muy estricto del ejercicio de la actividad pública y política. Era una mujer que, además, que tenía mucho sentido del humor. Carmen contaba chistes y nos moríamos de la risa. Yo no sé si tú te acuerdas de los chistes de tu madre y si a ti te los contaba. A nosotras nos contaba muchos chistes. Entonces nos lo contaba y a nosotros cuando tú Total, me encantaba, vamos, a que era, bueno, nos reíamos muchísimo con ella. Y era una mujer muy moderna, a mí me gusta destacar mucho eso de Carmen, porque Carmen tenía una mirada siempre elegante y contemporánea en todo lo que hacía, no le gustaban las cosas antiguas. Y siempre estaba, bueno, lo del Centro Carmen de Burgos, lo que contaba Carmen Albor de los cuadros, y ahí estará la obra, que bueno, teníamos un concurso de mujeres artistas, y elegíamos, y cada año hacíamos ese concurso y seleccionábamos la obra, y Carmen era un amante del arte contemporáneo, y del arte contemporáneo hecho por las mujeres, o sea que luego era muy habilidosa, era una líder, y además era muy mandona, era muy exigente, pero mucho, o sea, a ver, que nosotras la adorábamos, pero no veas, ella no te mandaba a otra persona para mandarte. Carmen te podía llamar por teléfono a las 11 de la noche a echarte una bronca y te la echaba y se quedaba tan campante, pero también te daba mucho soporte y siempre que tú la necesitabas en el territorio, en la provincia, porque había que hablar con el presidente de la Diputación, con el delegado de turno, Carmen estaba aquí, venía, se sentaba contigo, claro, por eso pudimos hacer todo lo que hicimos. Yo diría que Carmen era, lo que más destacaría de ella era ese sentido de la responsabilidad. Ella era muy consciente de la trascendencia de lo que nosotras estábamos haciendo, porque nosotras éramos conscientes, éramos muy conscientes y además lo decíamos mucho, que cambiando la vida de las mujeres estábamos cambiando el mundo, que estábamos cambiando Andalucía y que estábamos mejorando la democracia, la convivencia, los valores. Y eso nos hacía estar cargadas de responsabilidad, pero una responsabilidad acompañada de rebeldía. Jamás en la vida era imbatible al desaliento, nunca. O sea, si una vez íbamos y planteábamos una cosa y no la conseguíamos, me acuerdo de la ley integral en el año 2000, me acuerdo de eso, que daría para que habláramos toda la tarde, pues daba igual, porque al día siguiente volvíamos a la carga para seguir en el mismo tajo donde estábamos, porque éramos muy conscientes. Sobre todo yo creo que la rebeldía de Carmen era proporcional a la fuerza de sus convicciones. Carmen era una mujer profundamente moral, que diría Amelia Valcárcel. Tenía unas convicciones de izquierda muy profundas y era una feminista socialista, como yo creo que, bueno, ojalá seamos muchas las que pudiéramos llegar a la altura de ella. Bueno, voy a acabar, porque tenía muchas más cosas, pero muy tarde. Voy a acabar contando una anécdota. Carmen un día en una conversación privada me dijo, yo digo, Carmen, ella siempre estaba evaluando lo que conseguíamos y cómo íbamos, ¿no? Siempre porque era muy rigurosa, y entonces siempre quería saber si estábamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos planteado. Entonces yo le decía, Carmen, vamos, y me dice, mira María, una de las cosas por la que yo noto que el instituto ha avanzado mucho es porque ya casi nadie se jacta de ser machista.
O sea, hemos conseguido erradicar eso de las conversaciones, de las que, pues yo soy machista, pues ya no sé qué, este tema, ¿no? Bueno, y es verdad, yo creo que sí, incluso ahora hay muchísimos hombres que ya dicen que son feministas. Yo creo que eso es un logro del feminismo, porque hemos conseguido la complicidad de los hombres. Pero yo ahora tengo que decir una cosa. ¿Qué diría Carmen? ¿Qué diría Carmen cuando yo leí hace 2 días en un medio de comunicación que la Consejería de Igualdad es un chiringuito prescindible? ¿Qué diría Carmen de eso? ¿Qué diría Carmen de eso? Yo creo que se volvería a morir del disgusto. Yo creo que en homenaje a Carmen y a la dignidad de las mujeres, lo que tenemos que hacer nosotras es parar a esas fuerzas políticas que nos quieren volver atrás, porque la igualdad es la esencia de la democracia, pero además porque la agenda feminista sigue vigente, porque todavía tenemos muchas cosas que conseguir. Y en honor a Carmen y por dignidad colectiva debemos seguir luchando por la erradicación de la violencia de género, por la abolición de la prostitución, por la abolición de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres y por conseguir que se erradique, pues, en fin, en la brecha salarial tantísimo y la brecha de las pensiones y tantas cosas como todavía tenemos que conseguir. Creo que el mejor homenaje, y os lo pido en nombre de ella, que podemos hacer es movilizarnos el 19 de junio y votar a quienes velan por la igualdad y a quienes velan por la democracia, porque pelear por la igualdad es pelear por la democracia. Gracias. Gracias, María. Bueno, nos estamos extendiendo mucho, entonces les ruego un poquito de brevedad en las últimas intervenciones. Efectivamente, Inmaculada Montalbán era una jueza que se incorporó a esa lucha feminista. Es una jueza, les quiero decir también muy brevemente, absolutamente accesible para los medios de comunicación, por lo menos lo ha sido para la radio y la televisión pública. Siempre se ha puesto al teléfono cuando la hemos llamado para hablar de igualdad, de desigualdad, de violencia contra las mujeres o para analizar una sentencia. Hoy es magistrada del Tribunal Constitucional. Inmaculada, gracias. Gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser muy breve. Primero, expresar mi emoción de estar aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada. Llevo en mi corazón el haber sido reconocida como hija adoptiva de esta ciudad. Gracias, señor alcalde, gracias al consistorio. Y, por supuesto, gracias a María Escudero por la invitación a esta mesa y también a nuestra querida Ana, y poder compartir con Alejandro esta mesa en recuerdo de Carmen Olmedo. Efectivamente, yo era un elemento extraño en aquella época donde empezó a forjarse el Instituto Andaluz de la Mujer, y lo que me movió era la experiencia que empecé a tener en los juzgados de Almería, porque yo comencé en los juzgados de Almería, al entrar en contacto con las mujeres que denunciaban malos tratos por parte de sus maridos. Yo veía que las leyes eran ineficaces y que los instrumentos teóricos que nos habían proporcionado en las universidades de Derecho y en las escuelas judiciales eran insuficientes. Yo estaba buscando respuestas y fue así cuando en mi camino llegó María Luisa Martín Aro, que era la coordinadora en Almería, a quien mando un saludo y espero que se recupere pronto, y me invitó, pues, lo que son las cosas de la vida, a mi primera conferencia para evaluar los 10 primeros años de la Constitución y su aplicación a las mujeres. Hoy, muchos años después, soy magistrada del Tribunal Constitucional y estoy feliz de poder intentar aportar mi grano de arena para que sean efectivos estos derechos. Es así que empezó mi relación con lo que entonces eran los centros provinciales de atención a las mujeres, y luego con la colaboración de María Luisa íbamos también a los pueblos a explicar a las mujeres que se podía denunciar malos tratos, porque todavía, ya se ha dicho, existía la idea de que el casamiento obligaba a soportar cualquier tipo de trato vejatorio o cualquier tipo de lesión. Y
En segundo lugar, el gran personaje que apareció en mi vida fue María Escudero, como directora del Centro de Granada. Yo ya estaba aquí destinada y realmente fue una cooperación muy importante porque lo que yo iba aprendiendo en el ámbito del feminismo también tenía su traslación a nivel nacional, en cuanto que yo formo parte de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, y esta fue la primera asociación que creó una comisión específica de violencia de género. Es entonces cuando empezó a utilizarse el concepto de violencia de género como análisis o categoría de interpretación de una realidad de desigualdad estructural, que es la causa última de la violencia, y realmente hoy gira uno la vista atrás y ve la importancia que tuvo el poder proyectar a nivel nacional lo que eran líneas de pensamiento y actuación que se estaban desarrollando en Andalucía. A mí me invitaron al centro de formación de Baeza y recuerdo que efectivamente había momentos en que yo quería desaparecer porque en los debates todo eran pues quejas relativas a los instrumentos legales, a la actuación de los jueces, pero aquello servía para mantener un diálogo y crear líneas de actuación y de formación. De Carmen Olmedo, pues claro, para mí era un personaje importantísimo en lo que es el diseño de estrategia. Yo siempre recordaré esa mirada inteligente, enigmática. Para mí me parecía que era una mujer que sabía mucho y que, bueno, no todo lo decía, pero realmente esa mirada que tenía prometía y de hecho actuó. Posteriormente tuve la oportunidad de coincidir con ella en Madrid en algunas ocasiones cuando se estaba trabajando sobre la ley integral de violencia de género. Doy la enhorabuena a todas las personas que han colaborado en este libro, muy necesario. El legado de Carmen Olmedo está ahí, tenemos que seguir trabajándolo porque todavía es verdad que tenemos el reto de hacer realidad los derechos fundamentales que están en las constituciones y que están en las leyes. Los derechos valen lo que valen sus garantías, no basta con que estén escritos, hay que poder hacerlos efectivos y eso es el reto que tiene una democracia y yo agradezco profundamente a Carmen Olmedo, aquí se lo digo a Alejandro, que la vida me dio la oportunidad de conocerla a ella y a todas las que trabajaron con ella. Y solo quiero, en este sentido, pues animar a seguir ese camino y, por supuesto, yo, desde mi punto de vista, intentaré trabajar en esa línea y aportar también todo lo que aprendí, lo que seguiré intentando aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, es el momento de la familia, el momento de la emotividad. Vamos a escuchar a Alejandro Camps Olmedo, hijo de Carmen Olmedo. Me va a permitir que le diga que su madre no era una mujer normal. Gracias. Bueno, para mí sí lo era. Voy a empezar, como empieza todo el mundo hablándome de mi madre, todo el mundo, cuando me acerco, me dice, pues yo conocí a tu madre en el año, digo, pues yo conocí a mi madre en el año 75 que nací yo. Pero luego la volví a conocer en el año 2006, que se empezó a reconocer su figura antes de morir, porque mi madre enfermó en el año 2005 y entonces, pues tristemente ya sabíamos que iba a tener una trayectoria dura y corta. Entonces, pues, como aquí se ha demostrado, toda la gente que le tiene tanto cariño, a la que yo agradezco, porque es como, ahora mismo está, creo que ha venido hoy el Rey Emérito, viene mañana, pues yo, apoyándome en él, yo siempre digo que me llena de orgullo y satisfacción escucharos hablar así de mi madre, obviamente. Y bueno, ella era
Para mí era normal. Yo digo que empecé a conocerla otra vez en el año 2006, porque obviamente la visión que yo tenía de mi madre, pues era de una madre mandona, ¿vale? Que regañaba, que bueno, hacía lo que hacen todas las madres, que cocinaba, que cosía, que hacía las cosas que hacía la madre. Pero es verdad que tenía un punto distinto, porque también mis amigos, pues mis amigos me decían, no, yo quiero hablar con tu madre, vamos a tu casa y hablamos con tu madre, que nos cuente. Pues yo decía, ¿mi madre? Yo a mi casa no voy. Claro, yo era un adolescente. Tened en cuenta que todo lo que pone en ese libro es la historia de mi vida. Cuando vosotros habláis del programa Óptima, de la campaña del juguete no sexista, no violento, todo eso pasaba por el comedor de mi casa antes de trasladarse a la realidad. Entonces, pues yo leo el libro y veo un capítulo a capítulo de mi vida, pero claro, desde el otro punto de vista, ¿no? Desde la otra punta de la plaza. Y cuando en el año 2006, ya os digo que fue el primer homenaje que se le hizo a mi madre, después de ahí ha habido mucho, no solamente del libro, calles, plazas, premios, intentamos ir a todos porque obviamente nos gusta. Todo el mundo te habla bien de ella. Y como siempre digo, fui un poco pesado ahí, pero al final me traen para yo contar cosas y os digo, siempre lo digo, os equivocáis porque aquí el que aprende soy yo. Es decir, vosotros me contáis a mí cosas de mi madre que yo no sabía. Entonces, a partir del año 2006, yo empecé a conocer a mi madre, digamos, su trayectoria política. Por tanto, pues muchas gracias, porque pues, obviamente es un orgullo. Hay mucha gente que te habla de ella, por ejemplo, Amelia Valcárcel, que no sé, la habéis visto, no sé si la conocéis personalmente. Amelia Valcárcel es un personaje y así como ella habla ahí con ese ritmo, ella es catedrática emérita, consejera de Estado, filósofa, y habla con una parsimonia y un ritmo que parece que esté dando siempre una lección magistral, pero habla así, dando una lección magistral y en una sobremesa, en una comida. Y la última vez que yo la vi, que yo ya siempre que voy a algún sitio pregunto, ¿va Amelia? Porque ya le tengo miedo. Pues la última vez que yo la vi, me dijo así con ese... Entonces, Alejandro, tú te has quedado con la casa de tu madre, esa casa tan bonita que tenía, que ella venía a mi casa a comer. Mi madre tenía una casa muy bonita, que me la quedo yo, que se ve el mar. Y digo, sí. Dice, pues mira, al hilo de que me contáis cosas de mi madre que yo no sé. Dice, pues mira, tienes que plantar un flamboyán. Un flamboyán, Amelia, ¿eso qué es? Dice, es el árbol favorito de tu madre. Bueno, pues no puedo plantar un pino, porque es que un flamboyán no sé lo que es. No, tienes que plantar un flamboyán. Obviamente no lo he plantado porque no sabía lo que era. Tuve que mirarlo en internet, pero siempre alguien, sea Amelia Valcárcel o sea cualquier persona de una asociación, siempre te cuenta algo de tu madre que yo no sé. Por tanto, pues muchas gracias y Andrea, yo seguiré yendo a los sitios que pueda y muchas gracias a vosotras también. Pues estáis dando un curro por toda Andalucía importante y pues yo os lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el acto tiene la palabra el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. El flamboyán es un árbol rojo y precioso. Yo ahora ya sé cuál es, pero... Claro, iba a decirlo ahora mismo, pero creo que no sería casualidad. Muy buenas tardes, es un honor, para mí es un honor. Es un honor. Alejandro lo conozco por ámbitos profesionales y para mí es un honor estar aquí también por lo que representa de vida a Doña Inmaculada. Y digo Doña Inmaculada, como hija adoptiva de esta ciudad, le tengo una admiración, creo que la que tenemos todos y todas. Y eso es para mí compartir mesa, Inma, contigo, es, siempre lo he dicho. Y mis maestras, si me permitís, a Ana y a María, porque yo no tuve la suerte de disfrutar a Carmen. No es una cuestión de edad, una cuestión quizás de estar metido en otro lío. Pero he podido aprender mucho de quienes aprendisteis de Carmen. Y por tanto, al final, Alejandro, hay algo maravilloso y es que esa forma de ser especial, esa forma distinta, mandona, como tú quieras, pero sobre todo deja un legado. Y el legado sois vosotras. El legado sois las que nos marcáis muchas veces el rumbo, las que, como decía Inmaculada, al final se plasma en cuestiones concretas.
concretas, que son una forma de vida, de extender algo esencial y la capacidad de transformar la sociedad desde la firme convicción de que sí, desde el ámbito personal se pueden transformar muchas cosas. En este caso, la necesidad de hacerlo en el ámbito de la igualdad. Hacerlo además aquí, que cambia el predilecta de la ciudad y el mérito, lo vamos a entregar dentro de a Laura y Enriqueta, es que por cuestiones personales yo tengo debilidad con Enriqueta, entonces no por mi hijo, vaya, que no profesional de cabecera, entonces hay una debilidad, pero al final sois vosotras las que, igual que antes decía Alberto, quien admiro un montón, al final hoy se hace más necesario que nunca mantener la vida, la identidad, la esencia, la lucha, si me permitís, de Carmen. Lo que hemos podido leer, por lo que nos trasladáis todos los días y sobre todo, si me permitís, también por lo mucho que queda por hacer. Hay algo que todo lo que he podido leer durante estos años, creo, no sé si Alberto lo decía antes, creo que si algo se hace necesario más que nunca, y creo que fue el esfuerzo fundamental de Carmen Olmedo, fue la sensibilización y la formación. Porque había dos ámbitos que han quedado plasmados. Uno es el de la regulación, de la ley, el empeño fundamental de dotar de recursos a redes de mujeres que venían trabajando, evidentemente por una cuestión de justicia, pero también la dotación de recursos básicos en base a la legalidad, a la regulación, a la ley, como decía María anteriormente. Pero hay una clave fundamental, es que se extendió una red maravillosa en toda Andalucía, que fue referencia a nivel nacional. Yo la primera vez que piso los ámbitos vinculados al gobierno andaluz, eran referentes a nivel nacional de la red política para la igualdad, y que se hace más necesario que nunca reivindicar y establecer como marca. Esa es la sensibilización, pero también la red que permanentemente establecía un marco de formación. Yo creo que si Carmen aportaba algo, era una red que sobre todo generaba esperanza para muchas mujeres que en muchas familias, como decía ella anteriormente, y decía Enriqueta, quedaba en el ámbito familiar. La leche queda en el ámbito familiar, se llama violencia machista, y hay que subrayarlo, hay que ponerlo con todas las letras, y se hace más necesario que nunca porque, aunque parezca mentira, hay una amenaza permanente de retroceso en todo lo conseguido, en todo lo que nos habéis enseñado y en todo lo que habéis conseguido. Los hombres que nos consideramos machistas, los hombres que nos consideramos feministas, tenemos un compromiso por luchar contra el machismo. Decía María antes que somos muchos los que nos consideramos feministas. Yo tengo tres referencias en mi entorno, de aprendizaje, Ana, María y María del Mar. María del Mar Frank. De lucha feminista que nos hace que los hombres entendamos que no hay otra manera de entender la vida sino a través del feminismo. Quizás también porque tengo una hija de 12 años. Pero que siento también la obligación de decir alto y claro que no podemos permitir ni un solo retroceso. Que sea por ella, que sea no solo por el legado de la violencia de Carmen Olmedo, sino también por nuestra hija. Y eso lamentablemente ahora mismo está en riesgo. Tiene nombre y apellido, lo que decía María Escudero. Yo no puedo pedir voto para nadie, es una cuestión legal, pero sí puedo subrayar que quien dijo eso hace 2 días se llama Macarena Olona y es la que pretende ser presidenta de la Junta de Andalucía los próximos, a partir del mes de julio. Sí lo puedo decir, evidentemente. Y eso está en riesgo también porque quien la ampara y quien se puede estar, o quien podría soportar un gobierno en base a quien dice esas auténticas atrocidades razones de retroceso. Por tanto, hoy más que nunca, y dando la gracia a la Inmaculada, Alejandro por estar aquí, Alberto, mi referencia, Enriqueta, sin ningún tipo de duda, hoy hay que mantener la identidad, la lucha y sobre todo el legado de Carmen Olmedo, no solo para que no seamos feministas, sino para que no permitamos ni un paso atrás en lo que habéis conseguido, en lo que hemos conseguido como sociedad en Andalucía durante muchísimos años. Así que muchísimas gracias, mantenerlo vivo, llevarlo los libros, leerlo, recomendar que lo lea todo el mundo y que lo mantengamos hoy más que nunca más.
hombres feministas lo necesitamos. Muchísimas gracias.